pero muy buenas tardes. Bienvenidos a un capítulo más de Lápiz sin Tinta. Esta tarde nos encontramos en un centro de salud junto a un gran amigo quien nos va a hablar un poquito sobre algunos temas que han llegado a hartas preguntas en nuestro canal, como por ejemplo lo que es la nutrición. Y me encuentro efectivamente con un nutricionista que se llama Marcelo y se va a presentar un poquito más desde el punto de vista clínico que hace él, que realiza y las preguntas que van llegando desde la comunidad. Marcelo, preséntate. Hola, un gusto compartir este podcast contigo, un placer aquí para ir conversando sobre nutrición, un tema muy importante que imagino mucha gente le preocupa y está interesada en saber. Contando un poquito de mí, soy Marcelo, nutricionista en atención comunitaria, familiar, trabajando ya más o menos unos 5 o 6 años. Perfecto, Marcelo, bienvenido al Lápiz sin Tinta. Y bueno, queríamos preguntarte un poquito sobre cómo diferenciar el hambre real de una ansiedad. El hambre real versus la ansiedad podemos ir notando en, por ejemplo, si uno puede esperar un poquito a su siguiente tiempo de comida. Eso es un tip súper fácil de comprobar, porque si es un hambre más emocional, más de ansiedad, uno logra poder esperar un poco más porque es algo más pasajero, no es un hambre biológica, ¿ya? También se puede ir notando en si es ganas de comer algo en especial o es ganas de comer cualquier cosa, ¿ya? Porque cuando uno tiene quizás ansiedad tiende a preferir alimentos dulces, por ejemplo, golosinas o cierto tipo de alimento en especial que es del gusto de la persona. En cambio, cuando es hambre real, hambre fisiológica, biológica, es ganas de comer cualquier cosa. No sé si te pasa a ti, Matías, que tienes estas sensaciones. La verdad es que sí, me pasa mucho que tiendo a comer en las noches un poquito más de alimento, un poquito más azucarado. Entiendo que estos atracones nocturnos, ¿por qué comemos más de noche o nos da esta sensación? Claro, esto tiende a pasar mucho generalmente en nuestro estilo de vida actual, ya que uno durante el día está principalmente trabajando, está con su mente ocupada en las labores cotidianas, tiene menos tiempo igual para comer. En cambio, cuando uno llega a la casa en la tarde, tarde, noche, depende de cuánto uno se demora en el trayecto a la casa, uno llega y ahí inmediatamente empieza a bajar el cortisol, se empieza a relajar, uno empieza a tener más tiempo también, el cerebro empieza a funcionar un poquito más en pensar. Y entonces ahí, ¿qué empieza a pasar? Empiezan a aflorar estas necesidades básicas que es comer, ¿ya? Y más si la persona durante el día, quizás por falta de tiempo, por el mismo estrés, comió poco, puede ser. Entonces empieza ahí a florecer el hambre. Entonces por eso dan como estas ganas de comer más, estos atracones que me comentabas que quizás te han pasado. No sé si quizás un día por cosas laborales no has alcanzado a comer o has comido muy apurado y después llegas a la casa y te dan como... Sí, me ha pasado que a veces llego, no como lo suficiente o me traigo un tarrito de atún o algo para el rato, pero en definitiva llego a comer en la casa. No. Claro. O me pido algo, no sé. Claro, entonces tú estuviste aguantando todo el día el comer, te privaste en ese tiempo, entonces llegas a la casa y es como, ahora puedo, ahora tengo el tiempo, tengo los recursos, y ahí uno a veces se sobrepasa porque es más fácil tener ahí la disponibilidad y el tiempo para comer más de la cuenta a veces. Oye, Marcia, acá un amigo nos pregunta, ¿por qué las dietas que están de moda hoy día son tan peligrosas? Las dietas, hay mucho tipo de dietas nuevas que salen a cada rato por gente que muchas veces TikTok, no ha estudiado en TikTok, que ve por redes, y son peligrosas porque cada persona es diferente. Entonces, ocupar un tiempo de dieta especial, genérica, muchas veces sin evidencia científica, en cualquier persona tiende a provocar problemas de salud a largo plazo. Ya, por ejemplo, no puede comer lo mismo una persona diabética que una persona que quizás tiene epilepsia, que una persona que tiene hipertensión, que una persona que tiene alguna otra patología, que es celíaca. Ya cambian los tipos de alimentación, si tienen alguna alergia, por ejemplo. Ya, entonces, ocupar una dieta que se ve en una red social a la larga puede provocar un daño en la salud. O sea, lo que tú recomiendas siempre es acudir a tu centro de salud, claro, verte con profesionales de salud y que sea una dieta para el paciente que está siendo atendido en ese momento. Siempre acudir al centro de salud donde se controlen y que sea un profesional que haya estudiado el ámbito, el que les diga qué es
qué es lo que tienen que comer para su necesidad especial, ya no guiarse por cualquier video que vean en redes. Oye, Marcelo, con respecto a el tema de este examen, el que dicen los abuelitos de la QCT, ¿cómo ustedes como nutricionistas lo manejan? Porque obviamente hay niveles, hay rango de valor de esta hemoglobina glicada o hemoglobina glicosilada. ¿Cómo intervienen ustedes como nutricionistas en este valor o para disminuir el valor? Obviamente un equipo multidisciplinario, me imagino, que participa en esta bajada. Claro, siempre hay que verlo de una forma multidisciplinaria. Nosotros lo que vemos en estos casos cuando tenemos algún paciente, algún usuario con la hemoglobina glicosilada un poquito alta, fuera de sus niveles de compensación, buscamos ir bajando la carga glicémica del paciente, disminuyendo, prefiriendo alimentos con bajo índice glicémico, por ejemplo alimentos cereales integrales, comer harta fibra, frutas, verduras, reducir un poquito los carbohidratos si está comiendo más de la cuenta. Ya en pacientes generalmente diabéticos, que es cuando hablamos de este caso, es muy importante la cantidad de carbohidratos que está consumiendo para que los picos de glicemia, para que se entienda bien, es el nivel de azúcar en la sangre cuando sube después de comer, que no sea tan abrupto esta subida. Ya eso es un pico de glicemia. Entonces lo que buscamos en una persona diabética es que sea bien bajito esta subida de azúcar. Ya, que ojalá sea bajito y prolongado en el tiempo. Ya es como una leve ola. Y para eso lo que buscamos es que se absorba lento el carbohidrato, que es el azúcar que tienen los alimentos. ¿Y cómo se absorbe lento? Que el alimento tenga fibra y que tenga otros nutrientes como proteína, como grasa saludable. Entonces, por eso buscamos una alimentación variada, que no sobrepase mucho carbohidrato y que tenga fibra. Hay muchos mitos con respecto a acudir al nutricionista. Yo creo que muchos lo hay escuchado, con que te prohíben comer, con que te prohíben ciertos alimentos, pero realmente tenemos algunas patologías que tenemos alimentos que están prohibidos para los pacientes, o eso ya es como algo más cultural que se hacía antiguamente. Eso es más antiguo. Ahora lo que hablamos es de saber elegir, saber preferir y saber medirse en alguna medida. Ya no hay ningún alimento que esté prohibido, que no se pueda consumir nunca, pero sí no hay que abusar de cierto tipo de alimentos, más si se tiene alguna patología. Ya generalmente alimentos no naturales, ultraprocesados, por ejemplo. Ya alimentos naturales sí se puede comer con mayor libertad, pero también de forma mesurada cierto tipo de alimentos si uno tiene alguna patología. Ya, pero no satanizar ningún tipo de alimento. Ahora está muy de moda satanizar, por ejemplo, los carbohidratos. Hay gente que no come nada de carbohidratos, están dietas de moda como la dieta keto, pero no es algo que sea necesario. La evidencia científica no avala 100% este tipo de alimentación. Lo que sí hay que cuidar las cantidades y saber elegir. Ya siempre preferir alimentos naturales sobre alimentos ultraprocesados, que estén con muchos químicos, que haya pasado mucho en la industria ahí, porque ahí es donde le agregan mucho tipo de componentes que a la larga van perjudiciando, van provocando problemas de salud a largo plazo. ¿Y esto que le agregan estos componentes serían como para que duren más? Exacto, aditivos, conservantes, para que tengan algún color en especial, para que duren más, para que tengan alguna textura en especial. Todo ese tipo de conservante ocupa la industria, que en nuestro país no está tan regularizado como para fiarnos de que es algo que nos va a ser dañino a largo plazo. Además de que le suelen agregar mucho sodio, mucho azúcar. Entonces con eso hay que tener ojo. Marcelo, siguiente pregunta. ¿Hay o por qué en Chile somos tan adictos a comer pan? O somos uno de los principales comedores de pan a nivel... Claro, ese es un tema bien cultural. Ya en Chile, especialmente en años desde que inició la década del siglo de 1900, Chile era un país de escasos recursos. Ya no, quizás no es como ahora que la economía ha mejorado, entonces antiguamente la gente estaba muy acostumbrada a sobrevivir a base de pan. Ya desde la colonia, incluso el pan que viene desde Europa. Y como eran escasos recursos, estaba muy acostumbrado a que el desayuno fuera pan, la once fuera pan. Chile es uno de los países en que más variedad de pan hay a nivel mundial, incluso superando a Francia, a Italia, que son lugares que se come tan bien y se ocupa mucho el pan. Cuando visitan acá gente de Europa, queda sorprendida. No sé si hay gente, le han aparecido videos de gente de otros países que viene acá, ve en su mercado cuántos tipos de pan hay y queda impresionado. Pero eso es algo más cultural. ¿Ya? Desde la abuelita que uno le da pan en el desayuno, pan en la once,
cambio, en otros países eso no sucede, ¿ya? Entonces, si conocen a alguien de otro país que va cerca de ustedes, por ejemplo, en la comunidad haitiana pasa mucho que desayunan comida, ya desayunan un plato de legumbres, por ejemplo, o en otros países ya, por ejemplo, en Asia está también muy arraigado desayunar algún, por ejemplo, pescado, también cenar, en Europa también se cena más que se toma once. Es algo que es más de tradición y cultural, que se consume mucho pan acá en Chile. Perfecto, Marcelo. Para no quitarte más tiempo, porque sé que tiene una agenda muy apretada, queremos preguntarte, antes de que te vayas, cuéntanos un poquito más de ti, tu parte un poquito más privada, si es que se puede. ¿Cuál es tu hobby? ¿Qué es lo que te gusta hacer en tus ratos libres? No sé. En definitiva, lo que puedas responder en el fondo. Claro, vamos a hablar de lo que se pueda en la privacidad, porque hay cosas que no se pueden decir acá. Correcto. Mi tiempo libre me gusta hacer deporte, ir al gimnasio, ya que es algo que es muy importante para la salud. Si tú me preguntaras cuál es la píldora más importante que uno puede subir, es hacer ejercicio. Es lo mejor que uno que puede hacer para su salud a largo plazo. Entonces tiendo a ir al menos 4 veces a la semana a hacer algún tipo de ejercicio. Y en mis tiempos libres, ya más de descanso, trato de ver alguna serie, algún tipo de animación oriental, japonesa, china. Estudiar también, siempre estar estudiando, averiguando de información, ya sea de nutrición o de temas sociales, culturales, de innovación, que ahora está ocurriendo mucho el estallido de la inteligencia artificial, algo que también me interesa mucho, que también suelo investigar, indagar para poder aplicarlo a estas nuevas tecnologías que es la nueva revolución industrial. Perfecto, Marcelo. Oye, para cerrar tu visita a este podcast del día de hoy, quisiéramos que cierres con una frase como para cerrar, en el fondo, como para despedirte. Ya sea algo de nutrición, ya sea algo de tu hobby, no sé, ve tal serie, algo. Hay un filósofo griego que dice una frase, no me acuerdo el filósofo, pero eres lo que comes. Eres lo que comes. Eres lo que comes. Bueno, Marcelo, queríamos despedirte con este gran aplauso y que esperamos que en una próxima oportunidad puedas participar nuevamente. Claro, un placer. Así que encantado. Nos despedimos, gente. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Nos despedimos. Adiós.